Saludos a todos. A continuación vamos a dar inicio a la última unidad correspondiente a la unidad de microbiología oral con este tema denominado saliva y depósitos dentobacterianos. Entre las competencias a desarrollar al finalizar este tema se encuentran el que ustedes sean capaces de mencionar el origen, composición, naturaleza e importancia de la saliva en la boca, que interpreten el papel de la saliva, flujo, enzimas, efecto tampón en la cavidad bucal y que sean capaces de explicar el origen, estructura y función de los depósitos dentobacterianos. Y además que reconozcan el rol de los microorganismos en la génesis de los depósitos dentobacterianos y en la formación de los polisacáridos extracelulares Butan, Dextran, Levan. Ok, para comenzar es necesario destacar que la boca es la vía que comunica el cuerpo con el mundo exterior y representa uno de los sitios biológicamente más complejos e importantes del cuerpo. Aquí es donde ocurren las primeras fases del proceso digestivo y por lo tanto la boca está abundantemente dotada con funciones sensoriales, bien sea del gusto, olor, temperatura y textura, etc. Pero también desempeña un papel crítico en la comunicación, ya sea a través del habla o de la risa o del llanto, por lo que es sumamente necesaria la presencia de una sustancia que mantenga húmeda y lubricada nuestra cavidad bucal. Esa sustancia se denomina saliva. ¿Ok? La boca se mantiene húmeda y lubricada por la saliva que fluye para formar una película delgada, aproximadamente 0.1 milímetros de profundidad, sobre todas las superficies internas de la cavidad bucal. La saliva entra en la cavidad bucal mediante los conductos desde las principales glándulas pares de la parótida, glándula submaxilar y sublingual, así como de las glándulas menores de la mucosa oral, bien sea labial, lingual, bucal y palatina, donde allí se produce. Hay diferencias, por supuesto, en la composición química de las secreciones de cada glándula, pero la mezcla compleja se llama saliva total. ¿Okay? La saliva entonces desempeña un papel importante en mantener la integridad de los dientes, despejando el alimento y amortiguando potencialmente los ácidos dañinos producidos por la placa dental. De manera que podemos decir que la saliva es un líquido viscoso que baña a las superficies bucales y es secretada por las glándulas salivales mayores y menores del organismo. En cuanto a cantidad, pues realmente podemos decir que diariamente se segrega un volumen total de saliva de 1 a 1.5 litros. Pero mientras que sin estímulo externo existe un flujo continuo de un promedio de 0.3 mililitros por minuto, es decir, la saliva en reposo. Ante un estímulo físico, por ejemplo, ante la presencia de algún nutriente, imagínense limón, ¿ok? O cualquier otro nutriente en la cavidad oral o bucal, evidentemente, pues vamos a estimular el flujo salival, ¿ok? Ese flujo salival puede llegar a 1.5 mililitros por minuto, es decir, saliva estimulada. Entonces tenemos saliva en reposo, pero también tenemos saliva estimulada. De manera entonces que podemos decir que el volumen de saliva segregado por una persona pudiera oscilar incluso desde los 700 mililitros hasta 1.5 litros diarios. ¿Okay? En cuanto a el pH, debemos reconocer que la saliva es una solución acuosa con mucha agua, el 99.5% de ella está compuesta de agua y tiene un pH que oscila entre 6.5 y 7.5, en la que se encuentran allí diluidas o dispersas múltiples sustancias que ya vamos a ver, ¿okay? Que forman parte de su composición. Lo más importante que debemos tomar en cuenta entonces, o
de todo esto es que cada componente que vamos a ver a continuación, que forma parte de la composición de la saliva, pues tiene un papel, ¿ok? Que cumple y que ejerce y que se relaciona precisamente con el mantenimiento del equilibrio de todos esos ecosistemas bucales que nosotros vimos o que abordamos durante el primer módulo, especialmente cuando estuvimos trabajando el tema de ecología oral y de todos los diferentes hábitats y en sí, digamos, la cavidad bucal como un hábitat en su totalidad. Recordemos que la boca es un microsistema o un microambiente capaz de albergar una miriada de microorganismos de muy variados géneros, con muy variados requisitos nutricionales, humedad, oxígeno, pH, etcétera, y que cumplen un papel clave no solo para la vida de ellos mismos, sino también para el perfecto equilibrio y salud de los tejidos que la conforman. Como habíamos mencionado en cuanto a la composición de la saliva, esta está compuesta principalmente por agua, con un 99.5%, y el resto, ese 0.5%, está compuesto por elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿okay? Que ya vamos a ver. En líneas generales, pues entonces la composición de la saliva, como ya vimos, está relacionada con esa, digamos, esa producción de las glándulas salivales y, por supuesto, le van a aportar esa característica serosa, mucosa o mixta, de acuerdo a su origen o al origen glandular. Pero además también está influenciada por múltiples factores que van a estar relacionados con el estilo de vida, el estado de salud o enfermedad y por supuesto también con la administración o ingesta de ciertos medicamentos. Todo ello puede influir en la composición salival. Acá le dejamos un breve resumen de la composición desde el punto de vista orgánico e inorgánica de la saliva, tomando en cuenta que desde el punto de vista orgánico está constituida principalmente por proteínas y glucoproteínas como la mucina, amilasa, dextranasa, anhidrasa carbónica, muramidasa o también llamada lisosima, lactoperoxidasa, factores de la coagulación, lactoferrina, estatinas, etc. Y además también está constituida por cierta cantidad de carbohidratos y lípidos. Desde el punto de vista inorgánico, pues está cargada de numerosos compuestos inorgánicos, como vemos acá, siendo el calcio y los fosfatos, pues, digamos, esos elementos que están relacionados con la mineralización dental y también con la formación de cálculo, por ejemplo. Ok, la saliva cumple o ejerce diversas funciones, entre ellos está la función digestiva. Debemos tomar en cuenta que en la boca los alimentos son cortados y masticados por los dientes y además son humedecidos por la saliva y transformados por la acción conjunta de los componentes de esta, hasta que se forma el bolo alimenticio que posteriormente es desglutido voluntariamente. ¿Okay? Esta función digestiva que ejerce la saliva es relativa, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la función digestiva del intestino o que se lleva a cabo en el estómago. Pero es importante puesto que igualmente prepara, ¿okay?, a los alimentos para ese proceso final en el intestino. Por ejemplo, para ello la saliva cuenta con algunas enzimas, como por ejemplo la tialina o alfa amilasa salival, que es una enzima que se encarga de digerir el almidón, rompiendo algunos de los enlaces entre moléculas de glucosa, ¿okay?, de manera que la digestión del almidón comienza en la boca por la acción de esta amilasa salival, ¿okay?, y posteriormente, pues, una vez que el bolo penetra en el estómago, esta enzima o esta amilasa salival, su acción se detiene poco tiempo después de que esto sucede, de que el alimento
haya entrado en el estómago, porque esta enzima se inactiva con el pH bajo del jugo gástrico. ¿Okay? Pero además también debemos tomar en cuenta que hay otras enzimas, como por ejemplo las proteasas y las lipasas, que van a actuar sobre algunas proteínas y lípidos, y todo esto favorece la digestión de los alimentos, esa predigestión. ¿Okay? Pero también tenemos otras sustancias, por ejemplo la mucina, que es una sustancia que lubrica las mucosas y que por supuesto facilita ese proceso digestivo, o especialmente el proceso de la deglución de los alimentos. Ok, otra de las funciones importantes de la saliva es la función protectora. Esta función protectora es sumamente importante para el mantenimiento de la salud de los tejidos bucales, y esta viene dada gracias a la presencia de una serie de glucoproteínas. Entre ellas las más importantes son las mucinas, que son glucoproteínas que por su alto contenido de glúcidos, por su gran tamaño y su estructura extendida en forma de hebra, estas forman geles viscosos y elásticos hidrofílicos que funcionan como barreras protectoras del epitelio ante, por ejemplo, un posible daño mecánico o ante la posible entrada de agentes nocivos como virus y bacterias. Además, también pueden actuar como aislantes contra, por ejemplo, cambios térmicos de alimentos. También pues amortigua la acción de alimentos muy condimentados, muy picantes, que sean irritantes, que sean muy ácidos, y por supuesto entonces las mucinas nos ayudan a evitar el desarrollo de erosiones a nivel de esmalte, pero también irritaciones o quemaduras en nuestras mucosas. ¿Okay? Gracias pues a la presencia también de diversos elementos de la coagulación, esta también puede evitar digamos el desarrollo de posibles erosiones o heridas que pueden producir la penetración microbiana. Por todo ello es que la saliva también ejerce un papel protector de nuestros tejidos bucales. Otra de las funciones de la saliva es su acción inmunitaria, que viene dada principalmente por la presencia de la inmunoglobulina A secretora o el anticuerpo A secretorio, que es una glucoproteína que se vierte en la cavidad bucal atravesando el epitelio o en la saliva a través de los acinos glandulares, y su principal acción es la de unirse por su porción FAB a los microorganismos, evitando su adhesión. Por supuesto, pues también tenemos la presencia de otras inmunoglobulinas como la IgG, la IgM, que están en menores cantidades, y además también hay presencia de algunos factores de complemento. ¿Okay? Todo ello pues ayuda a una función antimicrobiana específica. ¿Okay? Por supuesto, pues las inmunoglobulinas A secretorias van a reaccionar ¿con qué? Con los epítopes. Si recordamos un poco cuando aquella vez hablábamos de los antígenos, cuando estábamos en el primer módulo, recordemos que el epítope son esos receptores situados en el antígeno, supongamos por ejemplo en la pared de las bacterias, y entonces en este caso pues esta inmunoglobulina A secretora va a recubrir estos antígenos, impidiendo que éstas se unan a los receptores de las células epiteliales o del esmalte, y de este modo pues son eliminadas. ¿Okay? Y por supuesto pues ejercen una función inmunitaria. Ok, otra de las funciones de la saliva es su acción antimicrobiana, pues tomando en cuenta que son muchas las sustancias con efectos antibacterianos inespecíficos que la saliva contiene, pero entre ellas podemos mencionar la lisozima, que también es llamada muramidasa, es una enzima antibacteriana importante que actúa a nivel de la pared bacteriana de muchísimos géneros bacterianos, destruyendo los enlaces que unen al ácido N-acetilmurámico y a la N-acetilglucosamina,
que son elementos que conforman la pared bacteriana. Recordando entonces las primeras clases que vimos desde el primer módulo, cuando abordamos el tema de morfología y estructura bacteriana. De manera que la lisozima o muramidasa destruye estos enlaces y así se favorece el estallido de las bacterias por su alta presión osmótica. Este es un mecanismo similar al ejercido por las penicilinas. ¿Okay? Bueno, la muramidasa es un mucopolisacárido proteínico, es decir, una glucoproteína ampliamente distribuida en muchos líquidos orgánicos, especialmente en lágrimas, aunque también se encuentra en semen, muco vaginal, rectal, etc. Y se han encontrado mayores cantidades de esta enzima en encías inflamadas y en bolsas periodontales que en encías sanas. ¿Okay? De esto se deduce el importante papel de esta enzima en los procesos defensivos orgánicos, es decir, en la inmunidad natural. Por otro lado, pues tenemos también la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína hemática ávida por hierro, como su nombre lo dice, y es liberada en la saliva, pues también está presente en el líquido gingival, y esta priva a las bacterias ferrodependientes de este elemento sin el cual no pueden vivir, como por ejemplo los Streptococcus viridans, los estafilococos y otros patógenos como las enterobacterias. ¿Okay? Entonces, en líneas generales podemos decir que se trata de una proteína capaz de fijar el hierro del ambiente y tiene un efecto antibacteriano al captar el hierro, disminuyendo la disponibilidad para las bacterias que lo necesitan. ¿Okay? De allí que tiene un efecto antibacteriano. Y también tenemos el sistema lactoperoxidasa tiocianato, que es un sistema salival antibacteriano muy eficaz contra el lactobacilo y que depende de dos sustancias para actuar, la peroxidasa y el tiocianato. La lactoperoxidasa es producida en la saliva para contrarrestar la acción del peróxido de hidrógeno que forman algunas bacterias de la microbiota, como pueden ser los Streptococcus mitis, Sobrinus, etc., ya que este peróxido de hidrógeno, como se ha dicho desde clases, desde el primer módulo, este peróxido de hidrógeno es muy oxidante y lo usan las bacterias para matar a otras. Recordemos los conceptos de competencia, de antagonismo. Entonces lo usan las bacterias para matar a otras que no posean mecanismos compensatorios contra los peróxidos. Pero esta sustancia también es lesiva contra las células del epitelio y es degradada por la peroxidasa salival. Por otro lado, existe también en la saliva un tiocianato, el cual por acción de las lactoperoxidasas se transforma en agua más hipotiocianato, que es mucho menos tóxico que el peróxido de hidrógeno. Y este hipotiocianato inhibe la acción de las exocinasas, que son unas enzimas esenciales para que los lactobacilos generen ácidos a partir de los hidratos de carbono, sin los cuales bacterias acidógenas no pueden subsistir. Entonces, todas estas sustancias tienen una acción antimicrobiana. Ok, otra de las funciones de la saliva es la función amortiguadora, también llamado poder tampón o buffer, que es la capacidad que tiene la saliva para amortiguar y mantener el pH de la cavidad bucal en límites fisiológicamente aceptables. Cuando la saliva está intraglandular, su pH es ligeramente ácido, pero al ser secretada se satura de bicarbonato y dióxido de carbono, lo cual neutraliza su pH. Esta saturación hace posible la reacción con ácidos bucales, especialmente el ácido láctico, con iones que se encuentran también en la saliva, como por ejemplo iones de potasio, magnesio, flúor, etc. Y de esta manera pues se forman lactatos de potasio, lactatos de sodio, que son sustancias de pH ligeramente alcalino, es decir, que el ambiente se alcaliniza, ¿ok? Se neutraliza o se levemente alcaliniza, ¿ok? Y obviamente
Cuando hay un exceso de bicarbonato, que es de pH muy alcalino, esto tampoco es favorable. De allí que contamos, o la saliva cuenta también con una manera de balancear todas estas posibilidades. En este caso, pues si hay un exceso de bicarbonato, este va o comienza a reducirse ganando hidrogeniones y como vemos en la imagen, se formará ácido carbónico, que es un ácido débil, y ese ácido débil en presencia de una enzima que se llama anhidrasa carbónica se va a descomponer en dióxido de carbono y agua. ¿Okay? De esta manera se mantiene el balance del pH en la cavidad bucal. Es un sistema regulatorio, si se quiere. Entonces, algo también bastante importante es que el pH de la boca depende en gran parte del pH de la placa, ya que esta contiene enorme cantidad de bacterias acidógenas quienes elaboran gran cantidad de ácido a partir de los hidratos de carbono de la dieta. Y estos ácidos salen de la placa hacia el medio bucal, donde la saliva ejercerá su acción amortiguadora. Pero a la vez la saliva tratará de entrar al interior de la placa para neutralizar allí su pH. Y esto es lo que se conoce como doble difusión de la placa o doble difusión intraplaquetaria. Y finalmente la saliva también tiene función remineralizante, puesto que este poder está ligado a la presencia de calcio y fosfato, de la que ésta está sobresaturada. Además, el hecho de aportar sales de fosfato de calcio llamada apatita y otros iones, todo esto tiende a reparar el daño por caries en etapas iniciales, así como también lo hace ciertas proteínas conocidas como estaterinas y también proteínas ricas en prolina que están presentes en la saliva. Todo ello también detiene el proceso de desmineralización y favorece la remineralización. Ok, entonces vistas todas las funciones que ejerce la saliva, debemos concluir que la importancia de la saliva en boca es de vital significación en la integridad de la salud de las mucosas que esta baña. Además de ser un factor anticaries de primera importancia, también ayuda a mantener en equilibrio la microbiota bucal y protege a las mucosas contra agentes externos. Este líquido juega un papel importante en el mantenimiento de la salud de los tejidos bucofaringios y de las estructuras que en ellos se encuentran, y prueba de ello es que su deficiencia, ¿okay?, que es lo que conocemos como xerostomía, provoca una serie de alteraciones en estas mucosas que, por ejemplo, el paciente con xerostomía es aún más o es predispuesto a desarrollar infecciones bacterianas o micóticas. En el caso de las personas edéntulas, estas no pueden soportar prótesis de ningún tipo, en tanto que los pacientes déntulos, en ellos hay acúmulos exagerados de placa y sarro, y las caries y enfermedad periodontal avanzan con mayor rapidez. ¿Okay? Entonces, bueno, visto el papel importante de la saliva, se entiende que su alteración en su flujo o en su composición puede producir importantes alteraciones en el paciente, que van desde, por ejemplo, problemas en la mineralización, hay mayor riesgo de caries, hay un incremento en la colonización microbiana, en el caso de los pacientes déntulos. Y algo que debemos tomar en cuenta también es que la alteración del flujo o composición salival va a estar relacionado con la administración de ciertos medicamentos, por ejemplo, algunos antidepresivos, analgésicos, la radioterapia también, y algunas otras causas, como por ejemplo el tabaquismo, el síndrome de Sjögren también. Todos esos pueden ser, digamos, causas de la xerostomía. Un paciente con xerostomía, como vemos acá en la imagen, un paciente que, por ejemplo, en el caso de la lengua se puede visualizar como áspera, agrietada, el paciente refiere ardor,
Entonces muchas veces se une también el síndrome de ardor en la boca, ardor y llagas en boca, sensación pegajosa, labios resecos, como ya dijimos, hay mayor predisposición de desarrollar infecciones, hay problemas para masticar, tragar, hablar. Todo ello pues implica la deficiencia de saliva. En cuanto al fluido gingival, debemos tomar en cuenta que este se trata de un exudado, también llamado líquido crevicular, que no es más que un derivado del suero, es decir, es sangre filtrada, y que se encuentra en el surco gingival. Recordemos que el surco gingival, también llamado hendidura gingival, crevicular o sulcular, es una cavidad virtual que a manera de anillo o collar rodea el cuello dentario, tiene forma de V y determina el límite cervical de la corona clínica de los dientes. ¿Okay? Es allí donde se encuentra el líquido crevicular y que su cantidad y su composición van a estar en relación directa con el estado de salud periodontal. ¿Okay? En la siguiente diapositiva vamos a ver una ilustración comparativa entre ambos estados en condiciones de normalidad y en condiciones de enfermedad. Ok, entonces acá podemos ver una pequeña ilustración comparativa donde el fluido gingival va a variar según el estado de salud periodontal. ¿Okay? En un periodonto normal, el fluido gingival va a ser de cantidad escasa y va a ser no va a ser más que un plasma trasvasado de las arteriolas sobre el epitelio de inserción, ¿okay? Con todos estos componentes, como vemos, no sería más que un filtrado sérico rico en proteínas como la albúmina, las alfa-globulinas, heminas, ¿okay? E incluso cierta cantidad de células defensivas, ¿okay? Las cuales se encuentran en pequeñas cantidades como parte de la llamada vigilancia inmunológica. ¿Okay? Pero cuando se detectan condiciones patológicas donde hay inflamación, pues su cantidad de composición se ve alterada, como vemos ya pasa a ser abundante y vemos entonces que hay mayor cantidad de componentes inmunológicos. Por ejemplo, hay presencia de anticuerpos tipo A sérico, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, hay algunos factores del complemento, se visualizan linfocitos T y B, mayor cantidad de macrófagos, neutrófilos y especialmente pues citocinas de tipo interleuquina y algunas enzimas. Todo ello se asocia con procesos inflamatorios que van asociados a gingivitis y periodontitis. Ahora bien, para comenzar a hablar de los depósitos dentobacterianos debemos tomar en cuenta que estos no son más que un conjunto de sustancias de origen similar, pero con características diferentes que se forman y acumulan en las superficies dentarias, conformadas básicamente por bacterias, subproductos bacterianos, material abiótico, células descamadas, sales de calcio y sales minerales. ¿Okay? Recordemos que la cavidad oral proporciona condiciones de vida muy favorables para muchas bacterias. Primero, pues tiene un ambiente cálido y húmedo. También provee un aporte nutricional frecuente y además contiene superficies firmes para adherirse. ¿Okay? A pesar de que existen mecanismos de defensa que pueden interferir con la colonización bacteriana, las bacterias tienen ciertas capacidades que pueden establecer, para que ellas se puedan establecer en la cavidad oral, como ya hemos mencionado, y deben ser capaces de superar diversos obstáculos mecánicos que presenta el huésped, como ya mencionamos, el flujo salival, la saliva, el líquido crevicular, o fluido gingival, el cual fluye hacia afuera del surco gingival,
o de la bolsa periodontal. También deben sortear obstáculos como la descamación epitelial, el autolimpiamiento, lo que conocemos como autoclisis, ¿ok? Y por supuesto la higiene oral personal, ¿ok? Entonces, para que se pueda dar, digamos, llegar a un estado de desarrollo de placa dentobacteriana, pues, y de haber colonización, las bacterias deben sortear una serie de obstáculos que ya acabamos de mencionar. Ok, en cuanto a la formación de depósitos dentobacterianos, debemos tomar en cuenta que el desarrollo de estos puede ser subdividido arbitrariamente en varias etapas, como vemos acá, pero debemos tomar en cuenta que cuando una bacteria se acerca a una superficie, numerosas interacciones específicas y no específicas ocurren entre el sustrato y la célula, y esto es lo que va a determinar si ocurre la unión y la colonización satisfactoria. Debemos recordar todas aquellas interacciones que estudiamos en primer módulo, que son los mecanismos por los cuales se valen las bacterias para unirse al huésped, ¿okay? Sin embargo, pues debe ser tomado en cuenta que la formación de estos depósitos dentobacterianos es un proceso dinámico, ¿okay? Todas estas etapas, todo esto es un proceso dinámico y todas estas fases son solamente arbitrarias y que realmente la unión, el crecimiento, la remoción y el readosamiento de las bacterias son procesos continuos. Y por supuesto pues un depósito dentobacteriano o un biofilm microbiano, tal como la placa, va siempre a estar experimentando una reorganización continua, de manera que esto es simplemente a manera de guía didáctica, lo vamos a tomar en cuenta bajo este orden. Lo primero que se forma es la película adquirida, luego se genera una colonización primaria, secundaria, terciaria, hasta pasar a lo que es la placa madura y finalmente la placa mineralizada. Ok, entonces lo primero que sucede es la formación de la película adquirida, que esto ocurre en primer lugar con ese primer baño, que es la primera capa salival que se adhiere al esmalte, que se conoce como capa de hidratación de Enster, que es de carga positiva. Recordemos que la superficie del esmalte dentario tiene una carga eléctrica negativa que evidentemente va a atraer cargas eléctricamente positivas, que son las que portan las proteínas salivales principalmente. Entonces, luego que se forma esa capa de hidratación de carga positiva, se complejiza, se van adicionando proteínas y sales que van a dar lugar a la película adquirida. La película adquirida se define como una capa amorfa acelular, es decir, libre de células, muy delgada, con abundantes proteínas salivales, especialmente mucina, glicoproteína, como ya se dijo, escasas bacterias y sobre todo pues iones salivales. Esta película adquirida tiene como función principal aislar y proteger los dientes y mucosas bucales de la agresión bacteriana directa y también pues protegerlos de los alimentos muy calientes, ácidos, picantes, es decir que amortiguan o evitan el impacto directo de todos estos factores en el esmalte. Se puede decir que es una capa líquida proteica, ¿okay? Fundamentalmente compuesta por mucina, pero también pueden haber glucoproteínas como las proteínas ricas en prolina, histidina, estaterina, ¿okay? Además pues de enzimas digestivas salivales como alfa-amilasa y ciertos electrolitos salivales como sodio, potasio, fósforo, magnesio, etc. Luego de formada la película adquirida y con el paso de las horas y el agregado de más componentes, en este caso de depósitos bacterianos, células epiteliales, leucocitos, restos de alimentos, entonces se forma un material amarillento, un depósito amarillo o blanco grisáceo,
blando y pegajoso que se ve a simple vista sobre la superficie dental y que se denomina materia alba. ¿Okay? La materia alba ha sido descrita como algo que se asemeja a la placa dental, puesto que está compuesta, como ya vimos, por microorganismos, células epiteliales descamadas, leucocitos, una mezcla de proteínas y lípidos salivales, careciendo en sí de una estructura interna regular. ¿Okay? Se parece la placa dental al biofilm de la placa, pero esta es fácilmente removible. ¿Okay? Y se forma y aparece en los periodos interingestas, pasadas pocas horas de la última comida, sobre dientes previamente limpios. ¿Okay? Entonces puede ser fácilmente desplazable por movimientos musculares bucales, porque pues no está bien adherido, por eso es que es fácilmente removible. En otras palabras, se puede definir como una masa concentrada de células epiteliales descamadas, restos alimenticios y bacterias embebidos en una matriz acelular de subproductos bacterianos, proteínas, lípidos salivales que carece de un patrón regular. Posteriormente de la formación de la materia alba, esta materia alba se modifica sustancialmente gracias a la presencia de bacterias acidógenas, quienes actúan sobre los azúcares de la dieta, transformándolos en polisacáridos complejos, lo que conocemos como homopolisacáridos, lo cual le confiere características nuevas a esa materia alba o características más complejas, y pasa a llamarse ahora placa dentobacteriana, o también conocido como biofilm de la placa. ¿Okay? Esta se define como una estructura fuertemente adherida a la superficie dentaria, a diferencia de la materia alba, que ya vimos que es fácilmente removible, y está constituida por muchísimos microorganismos estrechamente relacionados y asociados en funciones más o menos comunes, los cuales se encuentran rodeados y entremezclados en una serie de productos generados por su propio metabolismo, utilizando como sustrato productos provenientes de la dieta y de la saliva, conteniendo además células descamadas, restos alimenticios, leucocitos y otros, además por supuesto de un componente mineral que es básicamente calcio, magnesio, hierro, etcétera, más agua, ¿okay? Agua en gran cantidad. También tiene proteínas y glucoproteínas, usualmente de origen salival, hidratos de carbono de origen dietario, los cuales pues son transformados por las bacterias, bien sea en ácidos o en polisacáridos tanto extracelulares como intracelulares. Estos, como sabemos, los polisacáridos intracelulares sirven como reserva alimenticia. Entonces, en resumen, podemos definir a la placa dentobacteriana, como vemos acá, en una biopelícula formada por microorganismos adheridos entre sí y a la superficie dentaria, embebidos, entremezclados y rodeados de un material extracelular abiótico de triple origen bacteriano, saliva y dieta. Se han descrito varios tipos de placas dependiendo de su localización y composición química y bacteriana, y estos son la placa supragingival y la placa infragingival o subgingival, placa de fosas y fisuras, placa de espacios proximales y placa de raíces o radicular. Sobre la masa de placa se encuentra siempre una capita de película adquirida que pronto se complejizará y formará otra capa de placa. De allí que lo que habíamos comentado al principio, realmente la formación de depósitos dentobacterianos no es un proceso estático, sino más bien dinámico, y que se distingue en diferentes etapas a manera de guía didáctica, pero como vemos se trata de un proceso dinámico, ¿okay? Entonces esta formación de placa dentobacteriana pues va a depender de la acidez que se genere en esta placa. Esta acidez va a depender del tiempo de permanencia de esta en la superficie dentaria,
del número y calidad de especies bacterianas acidógenas presentes en ella, y por supuesto de la frecuencia de ingesta de hidratos de carbono y la permanencia de estos en la placa. Mientras más adhesivos los alimentos o mientras más azucarados, pues mejor fuente de hidratos de carbono es. ¿Okay? Por supuesto, estos factores determinan la formación de ácidos al principio, ya que a las bacterias acidógenas les conviene un pH ácido, como su nombre lo dice, por eso se les clasifica de acidófilas, porque su metabolismo lo ejercen mejor en un pH bajo. Eso las categoriza además como acidúricas. Pero por supuesto llega un momento en que las bacterias pues no les conviene bajar el pH por debajo de cierto nivel, y como siguen disponiendo de azúcares para evitar la hiperacidez y como mecanismo de reserva alimenticia, forman polisacáridos intracelulares para luego utilizarlos en momentos de escasez. ¿Okay? Además, forman enzimas para generar polisacáridos extracelulares de alto peso molecular, también como una manera de protegerse de los factores externos o como material de reserva externa. ¿Okay? Y bueno, la hiperacidez de la placa obviamente haría imposible la vida bacteriana, por lo cual esta tenderá a neutralizarse en el tiempo, apareciendo grandes cantidades de detritus bacterianos, muchos de ellos antigénicos, y que tendrán por supuesto una acción lesiva sobre los tejidos dentarios o periodontales. Por ejemplo, la presencia de bacterias y sus subproductos, sobre todo si son bacterias gram negativas, si recordamos los lipopolisacáridos o las endotoxinas, estas activan el complemento, y esto se traduce en inflamación gingival, donde la encía, a consecuencia del aumento de células y líquidos extravasados, comienza a aumentar de tamaño, se enrojece, sangra con facilidad, y entonces comenzamos a ver signos clásicos de gingivitis. Pero además también la permanencia de la placa ácida en el esmalte favorece la remoción de iones de calcio de hidroxiapatita. ¿Okay? Por esa formación de ácidos lácticos de la placa, formando entonces lactato de calcio, lo cual resplandece al esmalte y favorece la acción de proteasas bacterianas para remover esa pequeña porción orgánica del esmalte, que es lo que se conoce como caries, caries dental, caries del esmalte. ¿Okay? Entonces, de allí que es muy importante interrumpir estos procesos de depósitos dentobacterianos. Para la formación de esa placa dentobacteriana existen 3 etapas de colonización: la colonización primaria, la colonización secundaria y la colonización terciaria. Cuando hablamos de colonización primaria es ese primer paso, ¿no? Como su nombre lo dice, colonización. Esa primera invasión. ¿Quiénes son los primeros o los pioneros en adherirse a los tejidos dentarios? En este caso, cuando hablamos de colonización primaria, nos referimos a una adhesión irreversible por interacción entre los receptores de la película adquirida y adhesinas de nuevas bacterias o de las que previamente existían. Los primeros colonizadores del diente parecen ser entonces Streptococcus sanguis, Streptococcus miti orali, Actinomyces naeslundi. Pronto le siguen entonces Streptococcus gordoni, Streptococcus parasanguis, especies de Neisseria, Rhotia dentocariosa, Corynebacterium matrochoti. ¿Okay? Y entonces allí las bacterias comienzan a multiplicarse por aproximadamente 48 horas de la formación de la película adquirida, momento en el que finaliza esta etapa. ¿Okay? Esa es la etapa de colonización primaria.
En esta etapa, pues existirá multiplicación bacteriana con procesos de agregación, fundamentalmente agregación, y pocos procesos de coagregación, es decir, que predomina la agregación. Recordemos la diferencia entre agregación y coagregación. En esta etapa la placa todavía es muy fina, por lo que goza de un metabolismo preferentemente aerobio. Por ello es que hay presencia de bacterias con características respiratorias de este tipo y otras tantas anaerobias facultativas que se adaptan perfectamente a este ambiente. Las fuentes nutricionales en esta etapa, las fuentes nutricionales de los microorganismos son fundamentalmente glucoproteínas salivales y en mucho menor proporción la dieta. ¿Okay? Acá predominan procesos adhesivos vinculados a la película adquirida con distintos tipos de uniones, por ejemplo, uniones tipo proteína-proteína, lectina-carbohidrato, mediadas por los ácidos lipoteicos o lipoteicoicos, por glucano, etcétera. ¿Okay? Y bueno, acá entonces, como vemos, mayormente es mucha cantidad de cocos y poca cantidad de bacilos, ¿ok? De hecho, pues se observan algunos lactobacilos, pero muy pocos. Realmente aquí el número es bastante reducido, puesto porque si recordamos, los lactobacilos son bacterias que no disponen de poder adhesivo como tal, no poseen fimbria, por ejemplo, sino que ellas cuentan con un sistema adhesivo pasivo por retención, si recordamos el tema del lactobacilo, y entonces su presencia estaría ligada a una unión física por atrapamiento en la malla que se va formando de esa colonización primaria, pero en esta etapa es bastante escasa. Luego, en la colonización secundaria, tras la multiplicación activa de los microorganismos establecidos en la primera fase, en la fase de colonización primaria, comienza a disminuir la velocidad de crecimiento de algunos de ellos y se van incorporando otros microorganismos. ¿Okay? En esta etapa la placa aumenta de grosor, las zonas más profundas se van haciendo más anaerobias, por lo que entonces muchas bacterias, preferentemente aerobias, casi desaparecen y se añaden otras. ¿Okay? Se van produciendo entonces cambios cualitativos microbianos inducidos por factores antagónicos, por ejemplo hay consumo de oxígeno por bacterias aerobias, hay competencia por nutrientes, hay producción de peróxido de hidrógeno, de ácidos, de bacteriocinas, de metabolitos tóxicos, etc. Y por supuesto, algo muy importante, siguen produciéndose fenómenos adhesivos a la película adquirida, hay invasión de nuevas bacterias que sustituyen a otras que terminan por desaparecer. Es típico pues la colonización por Fusobacterium nucleatum, por firomonas, prebotelas, todas estas mediante diversas interacciones, por ejemplo proteína-proteína o a través de las proteínas ricas en prolina, etc. A pesar de que siguen existiendo procesos adhesivos, a diferencia de la colonización primaria, lo más característico de esta etapa es fenómenos o que prevalezcan fenómenos de coagregación, es decir, va a haber fenómenos de agregación, pero especialmente fenómenos de coagregación. Y por supuesto, pues, los fenómenos de coagregación no son más que uniones heterotípicas entre especies de géneros diferentes, entre las que destacan, como ya dijimos, los ya mencionados, ¿no? De esta forma, la estructura de la placa cambia sensiblemente, hay un incremento de formas bacilares y aparecen las típicas imágenes en mazorca de maíz, que no son más que coagregación de cocos sobre bacilos, ¿okay? Y también pilosas, que son coagregación de bacilos sobre bacilos, y mixtas entre ellas.
Y bueno, posteriormente siguen procesos de coagregación y colonizadores secundarios, complejizando la placa a medida que pasa el tiempo. Posteriormente se da una colonización terciaria. Acá vemos entonces la famosa imagen de mazorca de maíz, que se da pues a través de los mecanismos que ya mencionamos, a través de los mecanismos de adhesión, agregación y por supuesto coagregación. Recordando que el fenómeno de agregación se refiere a aquel fenómeno en el que las bacterias no son capaces de adherirse por sí solas, pero lo pueden hacer a otras de su misma especie ya adheridas, ¿okay? Y la coagregación consiste pues en la unión de bacterias de diferentes géneros entre sí. Un ejemplo de ello lo constituye la unión de los streptococos a los actinomyces, formando entonces estas famosas imágenes de mazorca de maíz. Y algo muy interesante en esta etapa es que ya para esto pues habrá pasado cierto tiempo, la microflora de la placa llega a ser ya más diversa, ya se visualiza un cambio bastante importante que dista de aquella preponderancia de Streptococcus al principio de la formación del biofilm, y ya se van incorporando pues bacilos, por ejemplo del género Actinomyces, y se ven estas imágenes. Además de todo lo que sucede a nivel del ambiente, del potencial de óxido de reducción y todo lo que implica que se vayan añadiendo otros colonizadores, en este caso colonizadores secundarios, en el que pues se va favoreciendo el crecimiento de bacterias anaerobias obligadas. ¿Okay? Continuando entonces con la colonización terciaria. Ya en la colonización terciaria, pues estamos en presencia de otras especies de bacterias que obviamente al principio estaban imposibilitadas de poderse unir a los colonizadores primarios, pero que ya en este momento, luego de pasado cierto tiempo, ya pueden unirse, ¿ok? Y entre ellos se encuentran entonces las especies de Fusobacterium, Selenomonas, Treponemas, Actinobacillus. Todas ellas vienen a ser colonizadores terciarios, ¿ok? Obviamente ya en esta etapa ya hay una profusa síntesis de polisacáridos extracelulares, especialmente mutanos, ¿okay? Que por supuesto contribuyen a que se mantenga la integridad de la placa, que ésta se complejice y se sigan originando microcolonias que cada vez se harán más confluentes y más complejas. Todo ello pues va a facilitar que se genere una malla más estructurada y que más y más microorganismos queden retenidos en ella. Ok, con el paso del tiempo pues se forma una placa madura, es decir, la placa madura, la placa envejece y se llega a este estado con el curso del tiempo, que es muy variable, pero puede alcanzarse a las 2 o 3 semanas de haberse iniciado su formación. En líneas generales, la placa madura es una placa estable, aunque ese equilibrio puede verse alterado por algunas variaciones o fluctuaciones internas, especialmente aquellas relaciones antagónicas que puedan suceder en el interior de la placa dentobacteriana entre los microorganismos. Pero en líneas generales, al envejecer la placa, las capas más internas, además de verse privadas de oxígeno, también van a estar privadas de nutrientes. Entonces se van a formar productos de desechos, estos productos de desechos se acumulan y hay una reducción gradual de microorganismos vivos. Por eso es que al verse al microscopio, esto revela existencia de espacios vacíos. ¿Por qué? Porque hay autólisis de microorganismos vivos, es decir, de bacterias. ¿Okay? Entonces, esas son las características de la placa madura.
Transcurrido cierto tiempo, entonces esa placa madura comienza a mineralizarse y se origina el cálculo dental o tártaro o sarro. El periodo requerido para que esto ocurra puede ser desde días a varias semanas y podemos definirlo como depósitos calcificados en los dientes que se observan como agregados amarillentos o blanquecinos localizados en las uniones dentogengivales adheridos fuertemente a los dientes. Entonces, podemos decir que el cálculo dental es la placa dentobacteriana mineralizada y que en sí el cálculo dental no es la causa principal de la enfermedad periodontal destructiva. Sin embargo, el cálculo dental siempre está cubierto por placa vital, placa activa. De esta manera, la remoción del cálculo pues continúa siendo clave en toda terapia periodontal. La tendencia a desarrollar cálculo dental y placa dentobacteriana es diferente entre individuos. La mineralización de la placa es consecuencia de esos minerales disueltos en la saliva y en el exudado gingival. ¿Ok? De allí que entonces el principal problema que ofrece esta presencia de cálculo es que representa una zona de retención para los microorganismos y se convierte en un reservorio bacteriano y tóxico irritante para los tejidos blandos. Ok, en cuanto a la composición del cálculo tártaro-sarro, debemos tomar en cuenta que el sarro es una sustancia muy dura, similar a una piedra. De hecho, de allí que se le conoce como piedra también, o se le llama de esa manera vulgarmente. Y está formada por un gran porcentaje, fíjense, 70-80% de sales inorgánicas o sales minerales en diferentes combinaciones. Principalmente encontramos hidroxiapatita, la huitroquita, fosfatos autocásicos, la bruchita, ¿okay? También se puede formar una huitroquita de magnesio, donde este ion toma el lugar del calcio. Y existen en el sarro múltiples iones de origen salival, como por ejemplo el calcio, el magnesio, sodio, fosfato, sulfato, hierro, flúor y agua en pequeñas cantidades. El resto lo forman sustancias orgánicas como proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono, enzimas y trazas de lípidos, que usualmente se encuentran también en la superficie y que luego se calcificarán. Y ya para finalizar, debemos destacar el papel de la dieta en la formación de placa dentobacteriana y cálculo dental, puesto que bueno, ya hemos hablado, ¿no?, acerca de la importancia de la dieta en la génesis de estos depósitos dentobacterianos, y esta importancia estriba en los elementos que la dieta aporta para estos procesos, ya que ofrece buena parte de los sustratos nutricios para las bacterias, tales como los hidratos de carbono, de los que se sirven pues los diversos microorganismos para formar ácidos o polisacáridos extracelulares de alto peso molecular que conforman la matriz de la placa y que se forman a partir de la acción metabólica de los Streptococcus del grupo Viridans, aunque también ya sabemos que hay otros géneros que también pueden producir estos polisacáridos. Estos polisacáridos son homopolímeros de azúcares y que son un producto de las bacterias acidógenas, las cuales pues producen ácido para poder vivir. Entonces tenemos básicamente tres tipos de polisacáridos de alto peso molecular. Tenemos los glucanos insolubles, que son los mutanos, los glucanos solubles, que son los dextranos, y tenemos los fructanos solubles, que son los levanos. ¿Ok? Para la formación de estos polímeros, las bacterias se hacen uso de unas enzimas extracelulares que son la glucosiltransferasa y la fructosiltransferasa, que parten la molécula de sacarosa en monosacárido. En líneas generales debemos recordar entonces que los mutanos son los polisacáridos difíciles de degradar o más difíciles de degradar, y son los más adhesivos
que favorecen la unión a las proteínas fijadoras de las células y estimulan los fenómenos de agregación y adhesión bacteriana. Mientras que los levanos son fácilmente degradados por enzimas. Ellos actúan realmente como fuentes de reserva de energía, puesto que son sintetizados en periodos de exceso de nutrientes y catabolizados en periodos de escasez. ¿Okay? Entonces, esto en líneas generales es lo que debemos recordar. El mután es, digamos, el polisacárido de alto peso molecular con mayor poder adhesivo. Pregunta de examen.